determinada altura, que la corriente es igual a carga por unidad de tiempo. Carga por unidad de tiempo. Entonces, la carga por unidad de tiempo en unidades coulomb sobre segundo. Y coulomb sobre segundo, nosotros lo conocemos como ampere. Ampere viene del apellido de un señor, un físico francés, cuyo apellido era Ampere, o Amperio, ¿no? Le decimos nosotros en español. Ojo, es Amperio que viene del nombre de ese señor, no es ningún hechizo de Harry Potter, por si acaso. Entonces, Ampere era la unidad y la denotamos con la letra A mayúscula. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando nosotros estamos trabajando con cargas y tenemos una distribución continua de cargas, la distribución continua de cargas significa que la cantidad de carga con la que nosotros lidiamos es muy grande, ¿no? Exageradamente grande. Entonces, debido a eso, nosotros tenemos que apoyarnos mucho en el cálculo. Cuando hablo de cálculo, me refiero a derivadas, ¿no? A diferenciales. De tal manera que nosotros en muchos de los textos, por ejemplo, el high arranca de una vez por ahí. Así, planteando la corriente como una derivada. Derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Define así la corriente. También lo podemos definir como un cambio, pues, no tan pequeño, así, como delta Q sobre delta T. Donde estos cambios no son tan pequeños como aquí, ¿no? Cambio un poquito más, menos exacto, o menos preciso. Bueno, ahora, ¿por dónde pasa la corriente? ¿Por dónde se transmite la corriente? La corriente se transmite a través de lo que nosotros conocemos como conductor. Por el conductor. El conductor es la carretera por donde se transporta la carga, ¿no? y la corriente. Entonces, fíjense, supongamos un conductor tipo alambre, ¿no? El cual yo no voy a dibujar exageradamente, pues porque sabemos que todo alambre puede ser muy delgado, ¿no? Muy fino. Tan fino como un cabello. Bueno, entonces, aquí está el alambre. Y entonces nosotros sabemos que en cierta parte del alambre, hay una parte que tiene un área por donde va a circular la carga. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es una cosa que voy a decir. Aquí yo voy a switchar un poco entre dos cosas, pero cuando hagamos los switcheos, pues yo le voy a indicar. Por ejemplo, en la época de dos de los héroes suyos, me refiero a Ohm y a Kirchhoff, son otros muertos. Bueno, en la época de sus héroes, Kirchhoff y Ohm, ellos no tenían idea de la existencia de la partícula subatómica llamada electrón. Y por eso ellos decían que la corriente era debida a cargas positivas. ¿De acuerdo? La corriente era debida a cargas positivas. Entonces, hoy en día, nosotros sabemos que sí existen los electrones. Pero, ¿cómo los electrones pueden andar pululando por el conductor? Bueno, estos conductores, ¿de qué manera normalmente están hechos? Cobre. ¿El cobre es un qué? Conductor. Sí, pero ¿qué? Un metal. Eso es de naturaleza, es un metal. Pero también sabemos que existen alambres de aluminio, ¿no? De plata, de oro. Eso de hablar de los alambres de oro son muy raros,
porque son muy costosos, pero también los hay. Hay circuitos que utilizan algunas partes donde trabaja el oro, ¿no? Bueno, aquí hubo un tiempo en cual había gente que compraba las placas de la computadora y de otros circuitos, pues porque les traían el oro. ¿Cómo lo hacían? No sé, pero se lo traían. Bueno, entonces la idea es que son metales, ¿no? Resulta que los metales son un tipo de muy especial. ¿Por qué? Primero, porque ellos tienen en su última banda, estoy hablando un poquito más de química, en su última banda, ¿a qué me refiero con banda? Bueno, a que el grupo de electrones que estos elementos tienen se encuentran distribuidos alrededor del núcleo, pero están en ciertos niveles. Nosotros llamamos niveles, lo llamamos capas o lo llamamos bandas. Tenemos otro nombre para decir. Si le llamamos banda, la última banda, que ya después de eso lo que hay es espacio, esa banda se llama como banda de valencia. No de valencia, no para vos, es otra cosa. Banda de valencia. Entonces, en esa banda de valencia, en los metales, hay entre 1 a 3 electrones. Por ejemplo, el cobre tiene un solo electrón en esa banda de valencia. El aluminio tiene 3. El oro creo que también tiene 3. No recuerdo bien. Pero bueno, en fin. Esos electrones que están allí, o en cualquier átomo, los electrones que están presentes allí están por fuerza de atracción. Atracción con el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Protones y neutrones. Pero los neutrones no tienen carga, así que ellos no afectan. Son como Suiza, neutros. Pero los protones, al tener carga positiva, atraen a los electrones. ¿De acuerdo? Y entonces ellos están ahí dando vueltas, ahí alrededor, atraídos pues, por la fuerza eléctrica colombiana con los protones. Pero obviamente nosotros sabemos, porque ya lo vimos desde física 2, que la fuerza del cobro disminuye con la distancia. Mientras más lejos estén las cargas, pues más fuerza siente. Porque es más tiempo, ¿no? Porque está más lejos. Es porque está más lejos. Entonces, claro, es igual que cuando nosotros estamos, por ejemplo, hablando con una persona y nos empezamos a alejar, cada vez se escucha menos fuerte la voz de la persona. ¿Por qué? Por la distancia. Entonces empieza a hacer disminuir la intensidad del sonido. Pero bueno, resulta de que estos electrones están allí dando vuelticas debido a la relación colombiana. Pero lo que se encuentra en la última banda, en la última capa esa, en la banda de valencia, la corriente es un escalar. Viene o sale de combinar dos escalares. Aquí está. La carga es un escalar, ¿sí o no? Sí. Y el tiempo también. Entonces sí, porque uno puede decir, aquí la S nosotros la hemos utilizado como vector. En realidad la S no, el diferencial de S es lo que hemos utilizado como vector. Sí, pero lo hemos utilizado como vector a nuestra conveniencia. Cuando nos ha convenido usarlo como vector. Aquí lo vamos a tomar por conveniencia como si fuera el área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo así entonces que esto es un vector? Bueno, el vector se lo da eso que ustedes ven aquí. ¿Qué es esto? Esto es el largo del conductor. Supongamos que el conductor es este. Yo puedo tener varias orientaciones. Que tenía que caer. Varias orientaciones. ¿Cómo es eso? Nosotros podemos tener, si esto es X, esto es Y y para arriba es Z, yo puedo tener mi alambrito aquí, orientado en qué dirección? X, o a su X. O lo puedo tener en Y, y su orientación sería a su Y. O lo tendría aquí en Z, y su orientación sería A su Z. o también lo puedo tener aquí, Un punto. a su X, a su Y, a su Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir?
que lo que le da carácter vectorial a esto es la longitud del conductor, no la corriente ni el área, ni la superficie, sino esto. Por eso, si nosotros venimos acá y decimos, ok, digamos que esto está aquí a lo largo del eje X, digamos, si yo voy a poner esto aquí, un poquito más allá, y le llevamos acá esto, a su X. Un compañero suyo de la otra sección decía, no lo podemos llamar a su L, porque no es dirección de L. Claro. Lo que pasa es que L, como le acabo de mostrar ahorita, puede estar orientado en X, en Y, en Z o en X, Y, Z. ¿Correcto? Entonces ahí está. Entonces, ahí es como nosotros vemos que se vectoriza el vector en la J, ¿no? La densidad esta. Esto nos da corriente por unidad de área, nos da la magnitud del vector J, y esto nos indica la dirección y el sentido en la suerte. Bueno, ya tenemos esto. Otra cosa, si yo agarro y vuelvo y repito y digo, ok, yo veo ahí que tengo un montón de carga, viene por aquí y va a pasar por esta área. Ese montón de carga, fíjense, nosotros pudiéramos decir que va en bloque, un bloquecito, un enjambre bien organizado, y pasan todos por la misma cantidad de área. Pero normalmente eso no es así. Normalmente eso no es así. ¿Y eso por qué? Porque nosotros podemos hablar, en CNC no podemos hablar de un enjambre muy apretado de carga de ese tipo. ¿Por qué? Porque son todas cargas iguales. No se debería repeler. Entonces no debería estar tan cerca, pues. Debería estar a una distancia que ellos puedan moverse. Eso también pasa, o es una consecuencia de que ellos se muevan en electrones libres, en el caso de los electrones. ¿Por qué? Porque ellos van, como les digo, pululando por la red, van a lo más tranquilo, paseando por la red. Y de pronto, en su camino rectilíneo, o aproximadamente rectilíneo, se consiguen con otro electrón. ¿Qué va a pasar? Tiene que desviarse. Ya deja de ir recto y se empieza a desviar. Y después que se desvíe, vuelve a recuperar el camino, lo vuelve a recuperar, pero no de una vez. De pronto y empieza a dar brinco para acá, brinco para allá, brinco para acá, empieza a pam, hasta que de pronto una vez vuelve a recorrer su camino recto, o aproximadamente recto. Hay una parte de la física que se llama física estadística, que se encarga del estudio de muchas partículas, porque es muy difícil poder agarrar y describir todas las partículas una por una, porque no. Ahí pasamos generaciones nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y solo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recurrimos al cálculo. En este caso, nosotros el cálculo se llama la estadística. ¿Qué hacemos nosotros? Que lo que hacemos es, básicamente, es que sacamos un promedio de todos los pedacitos que esa carga se movió en una línea aproximadamente recta. Sumamos esos pedacitos y sacamos un promedio. Y eso se va a llamar, ¿cómo? Un integral. No, bueno, puede ser que sea una integral. Pero lo que nos interesa a nosotros es sacar el promedio de todos esos pedacitos. Y sacar el promedio de todos esos pedacitos, obtenemos una cosa que se llama el camino libre medio. Viene la palabra medio. ¿Qué significa medio? Promedio. Es algo estadístico. ¿Ves? Entonces, a nosotros vamos a ese camino libre medio, pues podemos decir, bueno, el electrón va por ahí. Y se mueve más o menos libre en ese espacio. Pero sabemos que no se mueve libremente. Porque no solamente se puede encontrar con otros electrones, también puede de pronto ir y pasar cerca de un núcleo. Nosotros, si nos fijamos bien, aquí, en este dibujo, podemos darnos cuenta de una cosa. Podemos darnos cuenta de que si esta corriente, este flujo de electrones, se mueve así, también en la dirección a su X, quiere decir que si yo vengo y acá saco una pequeña región del área diferencial de superficie, saco una pequeña región de área, perdón, diferencial de S,
me voy a dar cuenta, ¿no? Si nosotros nos acordamos de que los diferenciales, los diferenciales de superficie o de superficie son, si lo vamos a tomar de forma vectorial, ese vector es normal a la superficie. Normal. ¿Qué quiere decir normal? Que Perpendicular. es perpendicular a la superficie. La superficie la tomamos nosotros así. Correcto, así. Yo estoy tomando así pues por el plano. Pero el eje debe estar así. El 5 debe estar aquí así. O sea, que es X en ese caso. Sí, entonces aquí el diferencial de S lo podemos escribir así: magnitud de S en la dirección del vector normal a su n. Entonces aquí nosotros tenemos el vector normal a su n, que a su vez es igual a su x. ¿Sí? Y por lo tanto vemos que la magnitud de ds y la magnitud de j están apuntando al mismo lado, ¿no? Y podemos escribir esto: que la corriente, o mejor dicho, vamos a hacer así, después hacemos lo que yo quiero mostrar. Y va a ser igual a Jn, también significa la J que es normal, por S. Así, ¿no? Luego, si yo quiero agarrar y hacer variar esto con respecto al área, yo agarro el corvo aquí, diferencial de I, igual J sub n de S. ¿Correcto? Y la J se mantiene constante. Bueno, ahora, ustedes están aquí y ustedes dicen, se van a dar cuenta de esto. Yo puedo escribir esto acá así, ¿no? Poner esto y colocar aquí coseno de 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es igual a 1. Y ese 1 se está multiplicando por esto y nosotros sabemos, matemáticamente hablando, que la multiplicación es 1 es neutro. No afecta, pues. Como no afecta, entonces podemos hacer esto. ¿Y para qué hacer esto? ¿De dónde sale ese 0? Ese 0 sale de que si usted se pone a ver el vector J, que apunta en la dirección de su X, y el vector de S también está en la dirección de su X. O sea que esos dos vectores son paralelos. Y vectores que son paralelos, el ángulo entre ellos vale 0. Ok, perfecto. Ajá, ok, ya entendí por dónde sale 0. Pero ¿para qué? ¿Para qué poner el coseno de 0 ahí? Más allá de que sabemos que el coseno de 0 es igual a 1, no afecta. Pero ¿por qué lo pongo? Porque me acuerdo de que esto que está acá es la definición del producto escalar. Magnitud del vector J por magnitud del vector S por el coseno del ángulo entre estos dos, que es 0. Y esto lo estoy escribiendo para escribir esto. Que de I es igual J producto escalar de S. Así. Lo puedo escribir así. Por supuesto, aquí tengo que hacer la salvedad, lo dice el libro, y la voy a hacer también y voy a explicar por qué. El libro hace la salvedad de que este vector y este no sean perpendiculares. ¿Por qué? Porque si J y DS son perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90 y el coseno de 90 es 0. Y sería corriente igual a 0. ¿Se fijan? Sí. Entonces, esto es siempre y cuando J y DS no sean perpendiculares. Y listo, si quiero ya la I, integro. Integro de este lado, va a quedar I, y luego va a quedar la integral J producto escalar de DS. O sea, el ángulo que vamos a tomar es el que haya entre los dos vectores. Entre los dos vectores. Y, por supuesto, esto lo acabamos de sacar, de deducir de un alambre. El alambre si el alambre, como yo les digo, es muy delgado, muy delgado, y muy delgado y tan delgado como un cabello, no tiene sentido hablar ni de superficie ni de volumen, porque las dimensiones no dan para eso. La única dimensión medible es la longitud. ¿De acuerdo? Pero este resultado
nosotros lo podemos extrapolar a una región que está encerrada por una superficie. Correcto, como ya hemos visto en otros casos. Si tenemos Como el de la una carga. región que está encerrada dentro de una superficie gaussiana, por ejemplo, podemos aquí colocar esto como una integral cerrada. ¿Sí? Integral cerrada de J producto de la diferencia de S igual a la corriente. Pero ya yéndonos a algo más general, que es una superficie encerrada por una región encerrada por una limitada por una superficie. Por supuesto, acordémonos del famoso ejemplo del balón. El balón que nosotros hemos dicho acá, lo hemos utilizado muchas veces, el balón que contiene aire adentro